Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit se alejó de Neslihan Atagül mudándose muy lejos. La ruptura es real y hoy te contamos todo. La noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo finalmente se ha confirmado de la manera más drástica posible. Lo que comenzó como un simple rumor de pasillo en los sets de grabación se ha transformado en una realidad física que nadie puede negar. Burak Özçivit ha tomado una decisión radical que marca un antes y un después en su historia con Neslihan Atagül. No solo han decidido poner fin a su relación sentimental, sino que Burak ha decidido poner tierra de por medio, y mucha. Los camiones de mudanza fueron vistos saliendo de la casa que solía ser el refugio de la pareja durante la madrugada del martes, cargando no solo muebles, sino los restos de un amor que parecía inquebrantable. Lo más impactante de toda esta situación es la ubicación de la nueva residencia del actor. Burak ha elegido un sector que se encuentra en el extremo opuesto de la ciudad, en una zona retirada y de difícil acceso, totalmente alejada del barrio donde Neslihan Atagül ha decidido permanecer. Esta distancia no es casualidad, es un muro invisible que Burak ha levantado para evitar cualquier encuentro fortuito. Los testigos que estuvieron presentes durante la mudanza aseguran que el ambiente era de una tristeza absoluta. Burak Özçivit, con un semblante serio que no dejaba lugar a dudas sobre su estado de ánimo, supervisó personalmente la carga de cada caja. En un momento de tensión con los fotógrafos que intentaban captar el momento, el actor rompió su silencio de manera tajante. Burak dijo con voz firme, a veces, para sanar el alma, es necesario cambiar de aire por completo y alejarse de los lugares que guardan ecos de lo que ya no puede ser. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre los fans que aún guardaban la esperanza de una reconciliación de último minuto. Mientras tanto, la reacción de Neslihan Atagül no se ha hecho esperar, aunque ella ha optado por un enfoque mucho más melancólico y reservado. Se la vio caminando sola por su barrio, con los ojos ligeramente hinchados, tratando de refugiarse en su rutina diaria para no pensar en el vacío que Burak dejó al marcharse tan lejos. Cuando una periodista logró acercarse a ella para preguntarle sobre la decisión de Burak de mudarse a un lugar tan remoto, Neslihan respondió con una elegancia dolorosa. El mapa ahora muestra una distancia física muy grande entre nosotros, pero la verdadera distancia ya estaba en nuestros corazones desde hace tiempo. Respeto su necesidad de irse lejos si eso le da la paz que yo ya no podía ofrecerle. Esta declaración ha sido analizada hasta el cansancio en todas las plataformas digitales, donde los seguidores intentan descifrar qué fue lo que realmente rompió este vínculo tan profundo. La mudanza ha sido el acto final de un drama que se venía gestando en las sombras. No se trata solo de cambiar de casa, se trata de una estrategia de olvido. Los amigos cercanos a Burak mencionan que él no quería seguir viendo las mismas calles, los mismos cafés o los mismos parques donde solía pasear de la mano con Neslihan. Por eso, eligió un barrio que está a más de 2 horas de distancia, un lugar donde el nombre de Neslihan no se escuche en cada esquina. En el set de rodaje, la tensión es palpable. Se dice que Burak ha pedido horarios específicos para no coincidir en ningún momento con su ahora expareja. La logística de esta ruptura es casi militar. He pedido a mi equipo que organice mi vida de modo que no tenga que cruzarme con su mirada, porque verla me recuerda todo lo que perdimos y ahora mismo no tengo fuerzas para eso. Habría confesado Burak a uno de sus colegas más íntimos durante un descanso. Por su parte, Neslihan parece estar tratando de procesar el hecho de que el hombre que amaba ahora vive prácticamente en otra realidad geográfica. Es extraño despertar y saber que ya no estamos a 10 minutos de distancia, sino que ahora hay todo un mundo de tráfico y asfalto separándonos, comentó ella en un círculo muy privado de amistades. Los fans están divididos y las redes sociales arden con teorías de todo tipo. Algunos critican a Burak por ser tan frío y poner tanta distancia de golpe, mientras que otros defienden su derecho a buscar un nuevo comienzo lejos del dolor. La mudanza fue rápida y efectiva.
En menos de 48 horas, el antiguo hogar quedó vacío, dejando solo el eco de las risas que alguna vez llenaron esas habitaciones. Ahora, Burak se encuentra instalando su nueva vida en un entorno de naturaleza y silencio, mientras Neslihan intenta mantenerse a flote en el bullicio de la ciudad que antes compartían. Esta separación no es solo un titular de magazine, es una herida abierta en la industria. Muchos se preguntan si esta distancia física ayudará a que las heridas sanen o si, por el contrario, solo servirá para que el olvido sea más rápido y cruel. Lo cierto es que Burak Ozceğit ha dejado claro que su camino ya no se cruzará con el de Neslihan Atagül, ni siquiera por accidente en un semáforo. La elección de su nueva vivienda es la prueba definitiva de que este amor ha llegado a su punto final. Los camiones que se llevaron las pertenencias de Burak también se llevaron las ilusiones de millones de personas que creían en esta pareja. Ahora solo quedan fotos viejas y una gran distancia en el mapa. La tristeza de Neslihan es evidente en cada una de sus apariciones públicas, donde su sonrisa ya no brilla como antes. Y me toca aprender a vivir en una ciudad que ahora se siente más grande porque él ya no está cerca para acortar las distancias, dijo Neslihan en un reciente encuentro con sus seguidores en un evento benéfico. Esta frase resume perfectamente el sentimiento de pérdida que ambos están experimentando. A pesar de los kilómetros que ahora los separan, el interés del público no disminuye, al contrario, cada detalle de esta nueva vida por separado es analizado con lupa. ¿Cómo será la primera vez que tengan que verse por trabajo? ¿Podrán mantener la profesionalidad con tanto dolor de por medio? Por ahora, el silencio es la única respuesta que recibimos desde el nuevo refugio de Burak. Él busca la paz en el aislamiento, mientras ella busca la fuerza en la resiliencia. La ruptura de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es, sin duda, el evento más triste y comentado del año. No hay vuelta atrás, los contratos de mudanza están firmados y las llaves de la antigua casa han sido entregadas. Es el fin de una era dorada. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes sobre este giro tan inesperado en la vida de nuestros protagonistas. ¿Creen que Burak Ozceğit hizo lo correcto al mudarse tan lejos de Neslihan Atagül para poder olvidar? ¿Piensan que la distancia física realmente ayuda a sanar un corazón roto o es solo una forma de escapar de la realidad? ¿Consideran que Neslihan debería intentar un último acercamiento antes de que la distancia se vuelva permanente? ¿Cuál de los dos creen que está sufriendo más en este momento de soledad? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones sobre este bombazo. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de cada movimiento de Burak y Neslihan en esta nueva etapa de sus vidas. Su apoyo es muy importante para nosotros, denle like al video si les ha gustado esta cobertura exclusiva y compartan sus pensamientos con nuestra comunidad. Hasta el próximo video, donde seguiremos analizando cada detalle de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un hilo.